Buenas noches. Buenas noches a todos. Hoy es 30 de octubre del 2020. La Asociación de Urbanistas del Estado de México estamos muy contentos de llevar a cabo este segundo conversatorio, un conversatorio de planeación de los temas de la Ciudad de México y el Estado de México, en donde nos van a acompañar la maestra Gabriela Quiroga García, quien es egresada de la licenciatura de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, especialista en gestión pública por la Escuela de Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México y maestra en gestión pública para la buena administración. Cuenta también con diplomados en el desarrollo de habilidades directivas en administración de proyectos de desarrollo inmobiliario y en ciudades seguras a través del espacio público y la convivencia. Ha sido galardonada con múltiples reconocimientos como la medalla Gustavo Vaz, Gabino Barrera, a los mejores estudiantes de México y en el 16º Encuentro Iberoamericano de Mujeres Ingenieras, Arquitectas y Agrimensoras en El Salvador. Se le otorgó el reconocimiento y medalla como mujer profesional destacada en Iberoamérica. Es integrante de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas, AMAU, socia de Mujeres Líderes por la Vivienda y secretaria de la Asociación Nacional de Ingeniería Urbana. Actualmente es presidenta del Colegio de Urbanistas de México, AC, para el periodo 2020-2022. La maestra Jimena Iracheta Carrol, maestra en estudios urbanos con especialidad en gestión y administración de la ciudad por el Colegio de México y licenciada en planeación territorial por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es directora técnica del Centro EURE, sociedad civil dedicada a la investigación aplicada, consultoría, evaluación y asesoría en temas territoriales, con presencia en gran parte de la República Mexicana y en el extranjero. Ha coordinado estudios y planes urbanos para el sector público en sus 3 ámbitos, para el sector privado y ONGs, así como organismos internacionales como la ONU, PNUD y GIS. Fue directora general del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán, Sinaloa, en el INPLAN, llevando a cabo la revitalización del centro histórico, el primer plan de movilidad urbana, el sistema de parques lineales y vías escolares, normas urbanas para el crecimiento ordenado, etc. Fue asesora del secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de México. Fue también coordinadora técnica general de la reunión del Consejo de Administración 2004 de la Asociación Mundial de Grandes Metrópolis. Bienvenida, bienvenida. Doctora Esca Solano Meneses, doctora en diseño por la UAM, maestra en educación por el Tecnológico de Monterrey y arquitecta por la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAM. Ha fungido como investigadora de la UAM Coajimalpa, participado como docente de la División de Arquitectura, Arte y Diseño del TEC de Monterrey y en posgrados en la MADIC, en la UAM, Coajimalpa, en el doctorado de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Xochimilco y como coordinadora del programa del doctorado en Diseño de la UAM. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, investigadora en el Centro de Investigación de Arquitectura y Diseño de la UAM, miembro del Consejo Directivo de la SUAM y responsable de la Secretaría de Vinculación Académica e Internacionalización y miembro de redes nacionales e internacionales sobre inclusión, accesibilidad y derechos humanos en la arquitectura y la ciudad. Ha sido ponente en diversos congresos en México y en diversos países de Europa y Latinoamérica. Bienvenidas, bienvenidas a las 3. Muchas gracias. Doctora Esca, estamos a sus órdenes. Bueno, muchísimas gracias. Primero quisiera reiterar mi agradecimiento por la aceptación que han tenido nuestras invitadas a esta charla. Vamos a iniciar con las preguntas, el conversatorio apoyado en algunas preguntas que he preparado y la idea es que podamos juntas ir haciendo este recorrido dentro de las relaciones que se están generando en los colegios, tanto de la Ciudad de México como el Estado de México y claramente la tema metropolitana. Bueno, iniciaré y bueno,
Me encantaría hablar de un tema que nos compete a todos y es el mismo. Muchos autores lo han enfocado desde corrientes funcionalistas, sociológicas, antropológicas, desde los derechos humanos, etc. Hemos escuchado hablar del urbanismo culturalista, quizá idealizado de Ebenezer Howard, o de conceptos de Antrópolis de Poet, donde desprenden Lewis Mumford, Manuel Castells y Jane Jacobs, con sus fuertes críticas al desequilibrado crecimiento urbano del siglo XX. E igualmente del derecho a la ciudad de Henry Lefebvre, de David Harvey, de Edward Soja, entre otros, exigiendo el papel protagonista del habitante con una mayor participación en las decisiones. En este cúmulo de ideas y conceptos, desde la perspectiva que brinda su posición dentro del colegio y sociedad de urbanistas respectivamente, ¿cómo definirían el urbanismo? Escuchamos a la maestra Gaby y escuchamos posteriormente a la maestra Jiménez. Muchas gracias, maestra Elena Solano. Antes que nada, un agradecimiento a la sociedad por esta invitación. Muchísimas gracias a participar en este evento tan importante, en un momento tan importante. La definición del urbanismo ya lo acabas de hacer en un tema muy práctico académicamente, y me encantó la relatoría de tus autores, que en teorías urbanas son, todos tenemos que conocerlos y saber de sus prácticas, ¿no? Yo en lo particular sigo, admiro y estoy constantemente releyendo a Jane Jacobs, que en el tema particular de cómo concebir el urbanismo y qué es el urbanismo, definitivamente deja mucho que ser más que una teoría. Con los años y con el crecimiento de las ciudades, se ha vuelto más que una teoría, una práctica. Y con los años también, tanto en Europa, Estados Unidos como en América Latina, se ha ido involucrando más la población. Entonces, en este momento estamos viviendo una generación de urbanismo vivo, en donde involucramos y está muy involucrada la población. Yo diría que a principios todavía del siglo pasado y antepasado iba mucho más de la mano el urbanismo desde el tema y punto de vista teórico y académico, y actualmente las ciudades van reflejando su teoría urbana con respecto a cómo van creciendo su población, va siendo más vinculante, va teniendo una expresión más clara, y lo que se espera en los próximos años, que además seremos unas sociedades cada vez más urbanas, es que poco a poco los habitantes se involucren más. Ya lo estamos viendo en grandes metrópolis, como el proceso de consultas públicas para proyectos, para toma de decisiones, es día a día más fuerte. Entonces, desde el punto de vista de un colegio que estamos absolutamente vinculados con el espacio de la sociedad y queremos ser parte de una integración mayor y un puente para traducir las acciones urbanas con la sociedad, desde nuestro punto de vista es 100% una materia en la cual habrá que dar pasos pragmáticos, involucrar a la población y traducir lo que eran y lo que serán las futuras teorías urbanas a la práctica de las ciudades. Eso desde el punto de vista muy pragmático del urbanismo. Gracias. Gracias. Pues buenas noches a todos. Adelante. Gracias, doctora. Pues me da mucho gusto poder participar en este conversatorio y además como orgullosa que soy miembro fundador de esta Sociedad de Urbanistas del Estado de México, pues me da mucho gusto compartir esta noche, esta plática con Gaby y con Esca. Muchas gracias por la invitación. Pues coincido totalmente con lo que comenta Gaby respecto a esta visión muy práctica del urbanismo. Yo creo que es un privilegio quienes conocemos esta disciplina y nos hemos fascinado de ella. Creo que es una forma de acercarnos al desarrollo, a los problemas que vive la sociedad diariamente desde una óptica bastante compleja. Es una disciplina que nos permite, que nos obliga primero a tener una visión multidisciplinaria necesariamente,
y que además nos lleva a tener un pensamiento complejo, a ver cómo una cuestión, un problema determinado está compuesto por un sinnúmero de variables y que todo está relacionado con todo. Entonces creo que esa la hace muy interesante, es una disciplina que nos permite entender y como resumir un fenómeno que tiene que ver con la economía, con la sociedad, con la cultura, con el medio ambiente, con muchísimas cosas, hasta con la psicología, con la salud, etcétera, etcétera, con un sinnúmero de temas. Todo esto se resume en donde ocurren las cosas, donde ocurren los fenómenos, que es el territorio. Entonces, nos obliga a tener al territorio como ese punto de partida para el análisis de un sinnúmero de fenómenos sociales, económicos, que realmente hacen que esta disciplina pues no sepamos hasta dónde termina, dónde empieza y dónde termina. Entonces eso la hace muy, muy rica y bueno, pues nos tiene ocupados estudiando y buscando soluciones. Y definitivamente es una disciplina que actualmente, por los retos que enfrentamos como planeta, por el cambio climático, como sociedad, y bueno, al vivir en el Estado de México, por ejemplo, que es el estado más urbanizado, más poblado del país, y con los enormes retos urbanos que tenemos enfrente, pues nos obliga a hacer del urbanismo una disciplina muy práctica, ¿no? Casi rozando con el activismo, ¿no? Porque nos permite, creo que el urbanismo tiene esa otra gran ventaja, que nos permite tocar la vida o mejorar, incidir en la calidad de vida y la experiencia que tienen en la ciudad muchísimas personas. No es como un doctor que atiende a un solo paciente y le puede cambiar la vida. Creo que tenemos la gran fortuna de trabajar en un tema en el que, si logramos hacer algo bien, estamos incidiendo en la vida de muchísimas personas, y yo creo que eso es maravilloso. Gracias. Sí, muchísimas gracias a ambas por su respuesta. Me parece claramente que han puesto el punto en así es, efectivamente, ¿no? El urbanismo no es esta cara estadística, numérica, que en muchas ocasiones se entiende, sino tiene estos elementos mucho más sociales, mucho más antropológicos, ¿no? Esto que menciona la maestra Jimena, ¿no? Cómo podemos incluso acercarnos a un activismo social, cómo podemos pensar en un urbanismo táctico, cómo podemos también, como lo decían anteriormente, bueno, acercarnos a una serie de problemáticas y de complejidades que además se van a exacerbar cuando estamos hablando justamente del cruce entre la Ciudad de México y el Estado de México. Bueno, vamos a continuar. En la Agenda Urbana, aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible, la Hábitat 3, en el 2016 y publicada en el 2017, se afirma la importancia de la promoción de asociaciones entre múltiples interesados en los procesos de desarrollo urbano, mediante el establecimiento de políticas claras, procedimientos financieros y administrativos, directrices de planificación, entre otros. ¿Cuál creen que debe ser el papel de los colegios y asociaciones en la planeación y desarrollo urbano? Adelante. Gracias. Creo que siguiendo el orden, si me permiten, es un punto muy interesante esto de la nueva agenda urbana, que cada vez va dejando de ser tan nueva, ¿verdad? Ya la tenemos desde hace ratito. Efectivamente, una de las cosas que ha llamado es el tema de ir sumando, ¿no? Y eso, como bien comentaba Jimena, que además es un honor estar compartiendo aquí la mesa con ella, vamos a discutir temas bien interesantes. Desde el punto de vista de la asociación, de las sociedades y del colegio, pues precisamente nuestro papel es traducir aquello que le conviene a las comunidades en obras. Ya lo veremos un poquito más adelante, pero de lo que se trata la nueva agenda urbana o la agenda urbana es de ir entendiendo procesos complejos que vienen, o sea, y algo que comentaremos más al rato es el tema de la prospectiva.
Actualmente los temas urbanos tienen mucha prospectividad, es decir, tenemos que ir entendiendo hacia dónde vamos, los escenarios futuros, ya lo comentaba Jimena, el cambio climático que va a afectar el tema de la salud, ¿no? No nos hubiéramos imaginado hace poquito esta situación de una pandemia y cómo iba a afectar a las ciudades. Entonces, nuestro papel debe de ser traductores, facilitadores, socializadores, y en ello sí, coincido con lo que comenta nuestra anfitriona, Elena, en el sentido de que nos tiene que ver la sociedad como alguien cercano, como alguien que le puede permitir entender de repente algo que sea una regeneración urbana, una gran política de redesarrollo, y nosotros lo tenemos que traducir, ¿no? A mí me ha tocado en Ciudad de México participar en el tema de plusvalías. ¿Qué es eso de la plusvalía? Todo el mundo, bueno, al final no pasó, pero todo el mundo lo veía como algo muy lejano, muy afectante, que al final de cuentas, pues era algo que si se los hubiéramos puesto, como quien dicen por ahí, con manzanitas, hubiera podido ser un tema de recuperación de recursos para sociedades. Entonces, ese es nuestro papel, el poder, pero además comentaron hace rato algo bien importante. Los urbanistas se suman con arquitectos, con ingenieros, pero además ahora con médicos, para entender los fenómenos que pueden permitir a la sociedad recuperarse, y bueno, también el tema de riesgos, recuperarse cuando hay un evento que tiene alguna trascendencia en el medio urbano. Entonces, nosotros tenemos que ser un poco también adelantarnos a los hechos para poder saber cómo prever zonas urbanas, zonas de desarrollo, o a final de cuentas también, me encantó el ejemplo de Jimena en el sentido de los doctores, pues sí, también habrá que decir en algún momento esta ciudad, este centro urbano, pues tiene ya una situación muy grave y hay que hacer una operación a corazón abierto. Creo que ese es nuestro papel y ser además muy cercanos, insisto, con la población. Está creciendo cada vez, me refiero a que ya enfrentarnos a la población es una población muy preparada. Entonces necesitamos tener armas para aquello que sea bueno, podamos traducirlo y que se pueda adoptar. Y entre el gobierno y la población, básicamente. Gracias. Pues coincido también con lo que comenta Gaby, y cuando supe que íbamos a compartir esta plática, me metí a la página del Colegio de Urbanistas, ¿no? Pues para conocerlo un poco más, y me gustó mucho algo que tienen en la página de inicio, que dice que algo así como que se asumen como agentes en la transformación, ¿no? Presente y futura, algo así de la ciudad. Y me gustó mucho eso, y creo que ahí reside la clave, ¿no? O sea, hay muchas cosas que como sociedad de urbanistas, como colegios, y de esta profesión y de otras, creo que la clave está en asumirnos como agentes de cambio, ¿no? Y nosotros tenemos en el tema urbano, pues muchísimo que aportar, porque podemos sumar visiones de otras profesiones y podemos encauzar, porque entendemos la complejidad del fenómeno. Entonces, yo diría que asumirnos como transformadores es nuestro papel básico. Incidir en políticas públicas. Finalmente, es desde el sector público desde donde se toman las decisiones que más afectan al desarrollo urbano. Entonces, una parte muy importante, yo diría, de nuestro quehacer es buscar el cómo incidimos en políticas públicas que ya están súper estudiadas, que hay buenas prácticas de todo el mundo y que si ya lo sabemos, tenemos la responsabilidad moral, ética, profesional de incidir, de buscar que esto se aplique, pues primero en nuestro entorno inmediato y finalmente pues en nuestro país, ¿no? Creo que como toda sociedad, colegio, es muy valioso el intercambiar conocimiento, el señalar lo que se hace bien, lo que no se hace bien, en fin. Pero al final de cuentas, si todo eso no sirve
para cambiar la vida de las personas, entonces creo que estaríamos perdiendo un gran potencial, porque somos muchas personas que tenemos mucho conocimiento acumulado entre todos, mucha experiencia desde diferentes puntos de vista, y puede haber diferencias de opinión en alguno u otro tema, pero ante los retos que estamos viviendo, pues definitivamente no podemos quedarnos de brazos cruzados y solamente señalar lo que no se hace, sino ser parte del cambio. Bien lo decía al inicio Gaby, ya el urbanismo es una disciplina mucho más práctica que se tiene que aplicar con la gente, con la sociedad. Y bueno, pues creo que también desde nuestro lugar profesional, pues también tenemos que buscar el cómo sumamos a más personas a entender por dónde se le entra, por dónde empezamos a resolver los grandes y enormes problemas que presumiblemente nosotros entendemos un poquito más y podemos tener algunas soluciones, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Este esquema de un nuevo empoderamiento, de una nueva manera de visualizar el urbanismo, no como este esquema funcionalista que le da unidad, sino con este carácter mucho más humano, mucho más antrópico. Vamos a continuar. El siguiente tema que estamos tocando es referente a leyes y políticas públicas. Acorde a datos compartidos por la ONU con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la tierra, pero representan entre el 60 y el 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono. La urbanización ejerce presión sobre los suministros de agua dulce, las aguas residuales, el entorno de la vida y la salud pública. Y el 90% de los habitantes de las ciudades respira aire que no cumple con las normas de seguridad establecidas por la Organización Mundial de Salud. ¿Cuál sería, bajo este esquema, su lectura sobre las consistencias e inconsistencias entre la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, aprobada en el 2016, y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, promulgada en el 2012? Adelante. Bueno, primero decir que fui la primera que celebró el hecho de que nuestra Ley General del 76 pues la actualizáramos, ¿no? Ya era justo y necesario. Y bueno, seguí muy de cerca el proceso y se logró, porque además hubo bastante discusión. Sin embargo, ocurre a nivel federal el mismo error que en la Ciudad de México, ¿no? Tenemos dos leyes cuando debiera ser una sola ley. Entonces, la inconsistencia número uno no es que haya inconsistencia en los dos, sino que hay una inconsistencia de origen de dividir el territorio. Ya lo comentó bien nuestra compañera Jimena. El tema es que hay un solo territorio. Y el problema, a mí me gusta mucho el enfoque que tienen en algunos otros países que ven códigos urbanos completos, no porque haya una línea entre lo que es verde y lo que es amarillo, tiene que haber dos leyes. Y de hecho, las inconsistencias principales son que lo que dice la ley urbana no refleja alguna concatenación con la parte ambiental. En el caso de la Ciudad de México, seguro Jimena platicará del tema más del Estado, que también tiene mucho. Curiosamente, más del 50% del territorio de la Ciudad de México es suelo de conservación y su ley tiene 20 años del 2000. Entonces, es inconcebible que no podamos tener una ley de ordenamiento territorial única. Celebro también que en la Ciudad de México ahora, por la Constitución política y por la nueva ley del sistema de planeación, se esté pensando en una ley de ordenamiento territorial, porque es importante entender que hay una liga entre lo ambiental y lo urbano, 100%. Todavía un 30% del agua de la Ciudad de México se deriva de mantos acuíferos y captación de agua pluvial del suelo de conservación. El suelo de conservación también debe de tener una ley, una norma que permita darle un valor agregado, porque además genera pues, limpieza al ambiente,
genera básicamente agua, limpieza, etcétera, y tiene valores agregados que no quedan claros simplemente en una ley aislada. Entonces, en el caso del país, también vino antes la ley del equilibrio ecológico 2012 y posteriormente viene la ley general de asentamientos humanos y ordenamiento territorial, y creo que a futuro, igual que en otros países, vamos a tener que migrar a una única ley que nos permite entender que ambos universos, ambos suelos, ambos territorios tienen un valor y una concatenación intrínseca. También entender, como en el caso de la Ciudad de México, que el hecho de que tengamos asentamientos humanos irregulares que afectan el suelo de conservación implica también que estamos haciendo algo equivocado en el suelo urbano. Y en el suelo urbano lo que hacemos es plusvalorizar el terreno, el territorio, de manera que lo hacemos muy caro y por eso generamos esos efectos adversos. Entonces, creo por ahí que esa debería ser la primera tarea que tengamos a futuro, buscar que podamos, como ahora hablaremos seguramente del tema de la metrópoli, no solamente tener una ley para la Ciudad de México y una ley para el Estado de México, sino poder tener una sola ley. Ya seguramente platicaremos el proyecto tan esperado del programa de ordenación de la zona metropolitana del Valle de México, pero tiene que ver con esto, con un solo territorio, una sola legislación. Gracias. Pues sí, absolutamente, ¿no? Es una cuestión que si se ve, si nos salimos un poquito de la realidad, es como hasta irracional, ¿no? Porque normamos con diferentes leyes lo mismo, ¿no? El mismo territorio y hacemos, y lo que es peor aún, que hacemos planeación del mismo territorio y de las mismas personas, muchas veces con diferentes enfoques, ¿no? Porque sí es lo urbano, territorial. Por otro lado está toda la legislación y el sistema de planeación ambiental. Pero bueno, hay otros sistemas, por ejemplo, el de la movilidad, que tiene una lógica a veces distinta. Se ha tratado de unir un poco a la urbana, pero en la realidad tiene normas, tiene lineamientos de planeación, y se rige por otra vía. El sector turístico tiene es casi que otro sistema de planeación. Y bueno, voy a hablar desde mi práctica profesional. En todo, siempre que empiezo a hacer planeación en algún municipio, en Centro Eure trabajamos en muchas partes de la República Mexicana y es increíble cómo desde el norte hasta el sur de la República Mexicana, el problema que encontramos siempre es esa desconexión, por lo menos entre lo urbano, territorial y lo ambiental. Por lo menos. Pero bueno, si estamos hablando de una ciudad turística, pues resulta que también hay un plan de Fonatur que tiene una lógica totalmente distinta, y resulta que si la ciudad quiso buscar recursos para impulsar un metrobús, por ejemplo, pues tuvo que hacer otro plan de movilidad, que también es otra cosa, que tuvo otra metodología, que lo pagaron con otros recursos de un banco, ¿no? En fin, entonces, al final lo que tenemos en las ciudades es una sobreplaneación, ¿no? Como a veces hasta exceso de planeación, pero que no está, lo único que nos deja son vacíos legales para tomar decisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque el ordenamiento ecológico señala, divide el territorio en unidades de gestión ambiental, pero el ordenamiento territorial lo divide en unidades de gestión territorial o en AGEPS, o establece una zonificación primaria y secundaria diferente. Y a la hora que ponemos encima todas estas normas, entramos en esos conflictos que, pues, ¿qué es lo que pasa? Que quien quiere hacer lo que sea en el territorio, pues mete un amparo y en cuestiones legales salimos perdiendo y la ciudad sale perdiendo, ¿no? Entonces, pues es una inconsistencia terrible que, ¿cómo solucionarla? Bueno, pues el camino que tenemos desde la práctica profesional de la planeación, creo que es en el
hacer compatibles las metodologías. Lo que nosotros hacemos es interrelacionar la metodología del ordenamiento ecológico con la del ordenamiento urbano para hacerlas compatibles, tomar toda la normatividad, lineamientos, etcétera, del ordenamiento ecológico y aplicarlo y hacerlo perfectamente compatible con la normatividad urbana. ¿Para qué? Pues para que en la práctica vayamos sorteando estos problemas que la legislación y la práctica de la planeación y la gestión pública nos pone enfrente y que pues ocasiona que no se puedan tomar decisiones y no se pueda defender lo que hay que defender, ¿no? Por ejemplo, el área de recarga del acuífero, que es fundamental que la ciudad cuide esos terrenos para su sustentabilidad. Y bueno, pues a veces eso no es posible por estos problemas que la misma práctica de la planeación nos pone enfrente. Sí, completamente de acuerdo. Este esquema fragmentador que deja vacíos, que ata las manos para tomar algunas decisiones, para poder generar algunos cambios. Y justamente con este enfoque que hemos estado discutiendo a lo largo de esta plática, este enfoque de complejidad metropolitana, continuaremos justamente en ese esquema, ¿no? Es un tema obligado cuando tenemos a dos presencias de Ciudad de México y del Estado de México, hablar de la zona metropolitana. Bueno, y la zona metropolitana del Valle de México es el centro comercial, financiero, policial del país. Su población integra la tercera zona metropolitana más grande entre las naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y la más grande en el mundo fuera de Asia, con 22 millones de personas, cifra del 2010, cifra que equivale además al 17% de la población nacional. Esta zona metropolitana del Valle de México abarca 59 municipios del Estado de México, 16 delegaciones del Distrito Federal y el municipio de Tizayuca del Estado de Hidalgo. Los procesos de intercambio económico de la región han trastocado límites territoriales, complejizando el proceso urbano como fenómeno espacial, económico, político e institucional. En este contexto, la Ciudad de México y el Estado de México enfrentan temas comunes como lo son el medio ambiente, la movilidad, la infraestructura, la rehabilitación urbana y crecimiento urbano. ¿Cómo consideran que debería de ser el enfoque metropolitano y cómo propiciarlo? ¿Cuáles serían los instrumentos y agentes clave? Cada vez que veo este plano, me preocupa mucho. Me preocupa más, y no sé si ustedes recordarán, están todos muy jóvenes, pero había momentos en que salía uno de la Ciudad de México y decía, voy al campo, ¿no? Y ahora toma uno la carretera que quieran, ¿eh? Y sigo viendo casas y casas y casas. Entonces, ahí fue cuando me empecé a preocupar, cuando no vi un vacío entre un espacio y otro, ¿no? Hemos estado discutiendo, comentando, haciendo conversatorios entre el Colegio de Urbanistas respecto a este fenómeno de lo metropolitano. ¿Cómo debiera ser el enfoque? Yo creo que antes que nada, yo lo comentaba, el último programa de ordenación de la zona metropolitana es de 1999. Hace falta y es necesario actualizarlo. Se ha intentado consistentemente por los gobiernos anteriores estar procurando esta armonía y realmente las barreras cada vez entendemos que una línea pues, es una línea imaginaria. Cuando vemos los problemas de los CETRAMS, los problemas de transporte que tiene esta metrópoli, y cuando entendemos el gasto que incide Ciudad de México por la continuidad de usuarios del Estado de México, y cuando entendemos el efecto de ciudades dormitorio y ciudades de servicio, ya lo comentabas bien ahorita, y vemos también los estudios que han estado haciendo CIDOC, de que tenemos millones de casas deshabitadas en la Ciudad de México, pues entendemos que el enfoque debe de ser definitivamente, a partir de ya, de una planeación metropolitana. Preguntabas, hacías el énfasis de dónde, cuáles serán los temas. Son todos, pero yo creo que hay tres temas muy importantes.
El primero, el tema del agua. La Ciudad de México y sus alcaldías dependen del sistema Cutzamala. Es una sola cuenca y es una cuenca compartida, endorreica. Entonces, es necesario entender que no hay propiedad, que esto va a generar un problema mayor a futuro, pero que hay una necesidad de compartir el tema del agua. En segundo, el tema ya lo comentaba Jime, el tema del transporte. Hemos tenido ahorita con el tema de la pandemia zonas que estamos entendiendo que no hay mayor movilidad, pero lógicamente esta población, estos habitantes del Estado de México, un poquito del Estado de Hidalgo, Morelos ya se está moviendo también, un tema de Puebla, están acudiendo diario a esta ciudad. En esta ciudad dormimos 8 o 9 millones de habitantes, pero al mediodía del siguiente día vemos 14 o 15 millones. Entonces, esa relación que luego los vecinos de aquí Benito Juárez no la entienden, tiene que ver con un poder de atracción económico. Entonces, el segundo tema de origen-destino es muy importante y eso tiene que ser ya parte de una política en donde haya temas de inversión. Temas de inversión en el metro, en el tren ligero y en los sistemas que sean además compatibles y concatenados. Y el tercer tema sería el tema de riesgos. Ahora que tuvimos el sismo del 2017, bueno, pues no se saltó al Estado de México, no dijo, no, pues hasta aquí llego, ¿no? O sea, es un tema, evidentemente, que lleva de frente todo aquel sistema territorial que esté conectado. Entonces, ahorita que estamos levantando escuelas, estamos levantando viviendas, pues nos damos cuenta que también el gasto en una zona metropolitana, de dónde está la vivienda, el tiempo que hago hacia la vivienda y el riesgo que tengo de vivir en el Estado de México y trabajar en la ciudad, genera también costos muy altos, económica, social y psicológicamente, diría yo, entre estos dos elementos. Entonces, el enfoque debe de ser, y ahorita estamos haciendo un estudio del Plan General de Desarrollo que está presentando el gobierno de la ciudad, porque necesitamos empezar y hilar fino en el enfoque metropolitano. Y además, ahorita es una oportunidad de oro. El Estado de México está actualizando también sus sistemas, sus planes de centro de población, y creemos que debe de haber ahorita una llamada y un auxilio entre ambas entidades para este enfoque. Gracias. Sí, bueno, pues este es el enorme reto que la Ciudad de México y el Estado de México enfrentamos y que es un caso increíble a nivel mundial incluso, ¿no? Bien decía Escas, por ahí somos la tercer metrópoli, ¿no?, más grande del mundo y yo creo que tal vez la más compleja en muchos sentidos. Y bueno, pues en efecto son muchísimos los temas que necesariamente tendrían que ser atendidos desde el punto de vista metropolitano, ya los mencionó Gaby, yo agregaría tal vez el tema de los residuos sólidos, el equipamiento regional, tenemos una alta concentración de inversión, de desarrollo económico, de equipamiento en la Ciudad de México principalmente y en algunos pocos municipios del Valle de México, y tenemos una periferia eminentemente pobre, fragmentada, carente de todos los satisfactores urbanos, con una calidad de vida muy baja. Y bueno, y a esto hay que sumarle los problemas de seguridad pública, ¿no?, que van asociados a este problema del entorno urbano, las carencias de vivienda, de servicios, etcétera, etcétera, riesgos, en fin. Y bueno, las decisiones, como lo decía yo en mi anterior comentario, si desde la legislación, si desde la planeación estamos tomando decisiones fragmentadas, sectorizadas, mejor dicho, bueno, pues ¿qué esperamos de una gran ciudad que está partida en tantos pedacitos? Las decisiones primero están divididas entre unidades político-administrativas, pero dentro de cada unidad político-administrativa se siguen tomando decisiones de manera sectorizada, ¿no? No hay tampoco una visión de unidad, ni siquiera de, bueno, el municipio es un todo y veamos cómo resolvemos un problema
uniendo esfuerzos y pensando en cómo las diferentes dependencias del gobierno municipal trabajamos en pro de un problema. Tampoco funciona así. La realidad es que la gran mayoría de los municipios hace inversiones y gasta mucho dinero en decisiones sectorizadas que a veces tratan un mismo problema, pero que no lo solucionan porque son nada más pequeñas aspirinas y no hay coordinación intersectorial. Entonces esto pues se vuelve un problema mayúsculo que pues el gran trasfondo político es el que ha impedido que durante tantas décadas sigamos alimentando este gran monstruo metropolitano que ya no sabemos cómo parar y que no tenemos manera de parar. Entonces, bueno, pues algunas respuestas, pues creo que sigo siendo creyente de que la planeación es un instrumento que puede ser muy eficaz para estos casos tan complicados de atender temas tan complejos, tan amplios. Creo que la planeación metropolitana, entender, pero primero partir de que en realidad la metrópoli es un todo, es una unidad social, una unidad política y que así debemos analizarla. Primero desde el punto de vista de la planeación, desde el punto de vista de la inversión pública y también de la evaluación, de la medición, de cómo las políticas públicas están siendo eficaces, eficientes o no, porque tampoco hacemos evaluación. Y bueno, y creo que aquí, volviendo al tema de los colegios y nuestra sociedad de urbanistas, pues no, lo que nos toca no es esperar a tener unos gobiernos que entiendan este fenómeno, sino cómo hacemos para crear esa capacidad de entendimiento en las nuevas generaciones de políticos y nosotros como actores sociales relevantes, cómo buscamos impulsar estas políticas metropolitanas, que a todos nos queda aquí, creo que somos todos conocedores del tema, no necesitamos convencer a nadie, ya sabemos lo que se tiene que hacer, pero en el cómo, tenemos que convencer a los que están allá sentados tomando las decisiones. Gracias. Como sabemos, en los años 90 apareció la figura de las comisiones metropolitanas justamente con esta intención de poder resolver esta problemática, ¿no? Estas comisiones enfocadas para la zona del Valle de México. Sin embargo, pues mucho se criticó su ineficacia por el hecho de carecer de un carácter vinculatorio y de no tener obligatoriedad para los actores involucrados. Bajo este esquema se da la aprobación en enero de este año de la Ley de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, que busca establecer mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales, así como sentar las bases para el funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, que sería la autoridad en este ámbito territorial para acordar las acciones en materia de asentamientos humanos, protección al ambiente, equilibrio ecológico, transporte, tránsito, agua potable y drenaje. ¿Qué tipo de políticas públicas consideran que se deben implementar en este marco para el ordenamiento de los asentamientos humanos entre la Ciudad de México y el Estado de México? Indudablemente que también un tema que ahorita va concatenado con la pregunta anterior tiene que ver con el recurso. Ahorita las políticas públicas van a tener un problema, yo visualizo, por el tema del Fondo Ambiental Metropolitano, que sin lugar a dudas siempre hay que revisar las líneas de operación, las reglas de operación, los lineamientos, pero el hecho de contar con un Fondo Ambiental Metropolitano permitía hacer una serie de obras de cabeza, ya lo comentó bien Jime, para tratar precisamente de dar atención a la población. Últimamente, inclusive, el fondo se utilizaba también para temas novedosos de espacio público y en fin. También con relación a las comisiones que comentabas, Elena, muchas de ellas no operaron, siendo muy claros, ¿no? Una que estuvimos muy involucrados en mi labor como servidora cuando estuve en CEDUBI en las dos ocasiones, era la Cometa, que hablaba mucho
del tema, uno que tienes ahí, ¿qué deberíamos de esperar o de implementar para los asentamientos humanos? Pues lo primero es que estén cerca de su fuente de trabajo. Eso era, pero primero, porque estábamos ya en aquellos entonces, mi primera participación en el gobierno de la Ciudad de México fue por el 2001, y ya estábamos teniendo un efecto muy aversivo, estar enviando y concretando megadesarrollos en el Estado de México. Teníamos ya problemas con el tema del agua, pero teníamos problemas cada vez más crecientes con el traslado de la población. Entonces, desde los 90s, se ha intentado buscar que haya un acercamiento del trabajo y de las actividades. No se ha logrado, ya lo comentaba Jimé, que hay un tema ahí básicamente de localización de políticas públicas y pensamientos, además fragmentados, sectorizados, de cómo vamos a ver el territorio. Entonces, básicamente las políticas que se han buscado, tanto en el Estado de México, que tengo algún conocimiento, como en la Ciudad de México, es buscar que la propia ciudad, el propio espacio, permita que los asentamientos, primero, que haya oportunidad para todos, ¿no? En la Ciudad de México es una ciudad cara, es una ciudad cada vez más cara. Platicaba yo hace unas semanas que el departamento promedio en la Ciudad de México son 4 millones de pesos. Entonces, cada vez va siendo más difícil aspirar a vivienda y por ende tenemos el tema de utilizar e ir haciendo que los habitantes, la población, busque periferias, pero periferias distantes, suelo de conservación, en donde se puede adquirir terreno y empezar una construcción progresiva. También se formaron así muchas colonias del Oriente, Iztapalapa, Gustavo Amadero, a raíz de una política de autoconstrucción. Entonces, si queremos a futuro tener una posibilidad de que la ciudad sea resiliente y no tener cada vez que tiemble un tema tan alto de viviendas o áreas que están sujetas a un proceso de riesgo, pues básicamente también en la revisión de la ley, en la aplicación de la ley metropolitana y en la futura planeación integral con la Ciudad de México, pues tiene que haber una lógica de cómo orientar la vivienda. Tuvimos un acercamiento hace 2 años, 3 años, cuando se planteó el aeropuerto en Texcoco y se dijo que los terrenos del actual aeropuerto iban a quedar libres. Inmediatamente todos, urbanistas y no, pues empezamos a hacer planteamientos de qué sucedería con esos 700 hectáreas que tiene el aeropuerto. Y bueno, pues hubo 50,000 propuestas, pero una de ellas tenía que ver con hacerlo vivienda. Y bueno, pues siendo un lugar de Venustiano Carranza muy céntrico, si lo vemos dentro de la zona metropolitana, pues tiene lógica, ¿no? Claro, también se necesita una universidad, claro, también áreas verdes, pero esta política pública de centralizar y de ver al habitante, al habitante de la zona metropolitana como el eje de una política pública, tiene que permear a futuro y no pensar solamente en el tema comercial, el tema de un centro urbano económicamente rentable, de las oficinas, etcétera, sino pensar a futuro que la vivienda esté cada vez más cerca y evitar así más desplazamientos y más gastos. Gracias. Pues sí, yo diría que si me dieran a escoger un tema para poder, por dónde empezar a tratar este tema de la expansión metropolitana, y creo que el corazón del problema está en el suelo, en que las personas de menores ingresos tengan la posibilidad de acceder a un suelo urbano mejor localizado. O sea, creo que uno de los centros del problema metropolitano es esa expulsión de los más pobres hacia la periferia, y que eso trae como consecuencia pues problemas de movilidad, problemas de infraestructura, de carencia de equipamientos, de espacio público, en fin, etcétera, etcétera. Y tiene que ver además con la localización de los centros de trabajo, de los satisfactores urbanos, en fin.
Entonces, si tal vez, si a mí me preguntaran como si me dieran una varita mágica y por dónde quisieras empezar a solucionar el problema, pues creo que sería en ese, en el suelo urbano, en cómo lograr, cómo le podemos hacer para que en mejores localizaciones, más cercanas a las fuentes de trabajo, podemos ubicar y podemos generar oferta de suelo y de vivienda, pues para las personas más pobres, ¿no? Que son los que están siendo expulsados. Y bueno, y ahí entramos a temas bastante complicados que se empiezan a explorar y bueno, desde hace muchos años se ha tratado, pero no ha habido realmente una política pública muy fuerte al respecto. Y esta es la historia que se repite pues prácticamente en todas las ciudades del país, ¿no? Los pobres son expulsados hacia la periferia porque no tienen otra opción, ¿no? Regular o para acceder a vivienda que puedan pagar, ¿no? Y no es que no la paguen, sí la pagan, nada más que a desarrolladores irregulares. Y bueno, también hay movimientos sociales de invasión de predios, etcétera, pero en su mayoría yo diría que es un fenómeno social, socioeconómico de expulsión de esta población. Entonces, en este tema metropolitano, si lográramos encontrar esos mecanismos de captación de plusvalías, de mecanismos e instrumentos de gestión del suelo que nos permitan empezar a crear esa oferta de suelo y ver cómo eso también es muy, muy rentable, ¿no? Ya vimos que el modelo de vivienda actual en el que se construyen miles y miles de viviendas que terminan abandonadas por estar lejanas de las fuentes de trabajo, donde las familias tienen que destinar un gran porcentaje de su ingreso familiar a transporte con una calidad de vida muy baja. Bueno, y llegando a cifras en la Ciudad de México de 3 horas de traslados para llegar al centro de trabajo. Bueno, pues eso nos habla de dónde está la clave para poder empezar pues como a reordenar el tejido metropolitano en esta búsqueda pues de subcentros, como de subciudades que puedan cubrir las necesidades urbanas básicas por lo menos y que logremos empezar a redistribuir mejor los satisfactores urbanos, los equipamientos, la dotación de espacio público, de transporte de calidad y a igualar las oportunidades que debieran tener todos los ciudadanos de la metrópoli, no como algunos de primera y otros de segunda, o de tercera o de quinta, sino igualar esas oportunidades, ¿no? Pues muchas gracias. Otro tema que también me parece que era insoslayable en esta ocasión tiene que ver con nuestro nuevo contexto. El 11 de marzo de este año, la OMS catalogó el COVID como una pandemia y el 24 de marzo se decretó la emergencia sanitaria por causa mayor en el país y con ello el inicio de una nueva normalidad. A partir de este momento, se han deslumbrado problemáticas que hoy resultan urgentes. Entre ellas, por ejemplo, se cuestiona la pertinencia de la densidad de los tejidos urbanos, la importancia de los espacios públicos, los equipamientos y servicios públicos, que van desde la amplitud de las banquetas, la superficie del espacio público por habitante, el nivel de verde urbano, el paisaje, el acceso a parques y zonas verdes, la necesidad de repensar la vivienda, la importancia de tender al decrecimiento, favorecer la peatonalización y los sistemas de movilidad sostenible, disminuir el tráfico vehicular, repensar el transporte público y un largo etcétera. ¿Creen que los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México están preparados para adoptar las nuevas necesidades que exigen estos retos urbanos en el contexto de la pandemia? Bueno, para ser completamente honestos, yo no creo que ningún gobierno de ningún país haya estado preparado para enfrentar esto. Ni Suiza, pues. Creo que, y además es algo bien interesante, que ojalá podamos abordar a futuro, porque es un antes y un después de la pandemia, y se nos ha informado tristemente que esto
estos episodios van a continuar. Entonces, para los que nos tocó vivir sin pandemia, pues creo que debemos dar gracias a Dios que nos tocó vivir años tranquilos, pero la política cambió y la forma de ver las ciudades cambió. Efectivamente había o habría otros países, otras ciudades que podrían tener mejores características. Miren ustedes, el problema que tenemos, cuando menos en la ciudad, en el Estado de México, es no tanto el nivel de densidad, que todo el mundo me dice, es que somos millones. Bueno, sí, pero no estamos creciendo con un número multiplicándonos constantemente. Realmente ya la ciudad hace años decreció y ahorita está teniendo un proceso. Pero con independencia de esto, debiéramos estar preparados ahora o empezar a prepararnos para efectivamente una nueva manera de ver las cosas. Si nos medimos en el tema de mejores condiciones para atender una pandemia, primero, la vivienda es pequeña y ya vimos que no tiene una capacidad para estarnos aguantando, ¿no? ¿Cuántos divorcios están habiendo? Y eso es serio, es serio, pues estamos generando muchos divorcios. Ya los niños pues ya nos odian por los gritos que pegamos. O sea, estamos generando realmente un tema en donde la gente no está, la población no está adaptada a vivir los 24 horas en su casa, ¿no? Y bueno, segunda, el tema de la educación a distancia, pues tampoco, porque no sabíamos que íbamos a tener que tener 5 computadoras y todo un sistema ahí de internet, porque pues todo el mundo estamos utilizando computadoras. Entonces, no, la política de vivienda no estaba preparada. Ahora, el espacio de la ciudad también es un espacio muy limitado. No tenemos, por ejemplo, una posibilidad de bajar un ratito a un parquecito o a un espacio público que esté junto y que con nuestra computadora bajemos y tengamos facilidad de conectarnos a internet, que eso hubiera sido una alternativa muy buena para clases, para cualquier actividad. Bajar un ratito y orearnos un poco en un espacio público. No lo hay. Ciudad de México, por ejemplo, tiene en promedio 3.5 metros cuadrados de área verde por habitante. Y eso, estoy contándoles ya hasta los camellones, ¿no? O sea, nos falta mucho para llegar realmente a una posibilidad de tener un espacio digno en materia de espacio público. Tuvimos también una discusión muy interesante sobre ciclovías. Ustedes supieron, estábamos ahí con el tema de insurgentes. Los compañeros de los coches decían, no, porque me quitan un carril más. Los compañeros peatones, no, porque... Entonces, tenemos un tema en donde las ciudades, ahora, también por el tema del coronavirus, van a tener que ir adoptando de manera continua nuevos enfrentamientos a políticas de transporte y movilidad, ¿no? No estábamos tampoco preparados, evidentemente, para que lugares del metro, Cetrams o estaciones como Pino Suárez, que reciben 600,000 pasajeros diarios, pues tuvieran sana distancia. Ahí no existe la sana distancia, en Pantitlán tampoco. Entonces, creo que a futuro lo que tendremos que ver es, a partir de ahora, ya lo están haciendo varios gobiernos de ciudades medias, más pequeñas que nosotros, pues ¿cómo le vamos a hacer? El trabajo, probablemente iremos poco a poco y cada tercer día regresando a oficina, y también la educación, cuando tengamos semáforo verde, pues vamos a ir unos días sí, unos días no, pero realmente la ciudad, el espacio, la vivienda, el trabajo, la oficina, y el espacio público ya cambiaron. Entonces tendremos que verlos todos como un todo y empezar a ver articulados uno con otro, es decir, cuando podamos o regresemos o tengamos otro evento de este tipo, igual los sismos, que todo el mundo corre al espacio público, vamos a tener que tenerlos preparados y tener una posibilidad de ocuparlos como parte de una sola unidad. Y a futuro también la política de vivienda, lo hemos platicado con los señores desarrolladores inmobiliarios, tienen ellos que ir con nosotros en el tema de hacer viviendas cada vez más listas para un tema de una pandemia. Que la cocina, la sala, comedor, la estancia puedan volverse un espacio nuevo para que tengamos algunos rinconcitos que nos permitan hacer vivienda, hacer vida de vivienda 24 horas en una casa. Entonces, así nos iremos preparando, estaremos preparados y creo que ahorita en el tema del agua también no pueden decirse lávense las manos
constantemente si no tengo agua, ¿no? Si estoy en Iztapalapa y soy la última colonia del Cerro de la Estrella, pues ahí no llega el agua nunca. Entonces, sí, también el tema de cómo voy a permitir tener infraestructura mucho más inmediata para la atención de este tema. Entonces, creo que la línea, y ahorita en este momento ya tenemos un parteaguas, un paradigma, pero tendremos que irlo ocupando a futuro. Gracias. Sí, bueno, ¿quién estaba preparado, ¿no? Para esta pandemia? Yo creo que nadie. Pero, pues más preocupante aún si llevamos años y años con gobiernos que no han estado preparados tampoco para solucionar, pues, el acceso al agua, ¿no? Cuestión mínima, básica, indispensable, no en tiempos de pandemia, sino en cualquier tiempo, ¿no? Entonces, si a eso le sumamos que esta nueva realidad, pues nos lleva a repensar y a revalorar y a volver a plantear y a poner en la mesa, creo que de manera más enfática, pues el asunto de lo que decía Gaby, de la vivienda, ¿no? De la carencia de acceso a agua, a drenaje, a los servicios mínimos indispensables, al espacio público, al cómo nuestras soluciones de movilidad, que incluso creíamos que eran las soluciones que parecían ser el futuro, ¿no? Esta movilidad masiva, pues en esta nueva realidad, pues ¿qué crees? Que ya no, ¿no? La movilidad masiva ahora plantea otro tipo de problemas. Y bueno, como si no fuera suficiente los millones de pobres que hay en este país para darnos cuenta de que ahí teníamos un problema enorme, bueno, ahora la pandemia vuelve a poner ese tema, creo que de manera más fuerte en la mesa, ¿no? Y ahora hay pláticas y conversatorios y ponencias a cada rato, donde todo el mundo plantea que es un asunto realmente urgente. Ya lo era desde antes, pero bueno, ahora nos obliga a pensarlo con mayor urgencia. Y creo que ahí, por lo que he escuchado y que me ha parecido muy, muy lógico y me hace mucho sentido, es que tenemos que como regresar a un urbanismo de cercanías, ¿no? Estas ideas de las ciudades de 15 minutos o los barrios de 15 minutos donde podamos, cómo lograr llegar a ese esquema en el que podamos satisfacer nuestras necesidades básicas caminando, en bicicleta, cómo acercamos, porque además la economía, ayer escuchaba a alguien que decía que la economía en realidad no se paró. La economía fundamental sigue más activa que nunca. La economía que no era tan básica, fundamental, es la que se tuvo que parar durante la pandemia, la relacionada con el ocio, en fin. Pero la economía de la producción de alimentos, del cuidado, de la educación, esa sigue andando y nos dimos cuenta que esa economía que es fundamental, sin la cual no se puede parar, es la economía más local, ¿no? La más de cercanías, y una economía del cuidado, ¿no? Que tiene que ver mucho, por ejemplo, con el papel de la mujer en la sociedad. Y esta pandemia nos ha puesto de frente la importancia que tiene esto y cómo lo habíamos perdido, lo habíamos como olvidado. Y creo que el futuro del urbanismo pues va a tender hacia allá, hacia cómo impulsar la economía de cercanías, o sea, esa tiendita donde encuentras cerca de tu casa los productos que consumes local y que acercas cada vez más a la vivienda todos los servicios, las tecnologías de la comunicación, pues lo que estamos haciendo en este momento, pues hace unos meses no era como, no, la gente no creo que se conecte, ¿no? Mejor lo hacemos, mejor nos reunimos. Bueno, pues ya vimos que sí se puede, que se puede incluso estudiar a distancia. No es lo mejor, pero se puede. Entonces, pues esto de la pandemia, todavía se escribirán muchos libros, se harán muchos conversatorios y discutiremos durante muchos años, pero desde mi punto de vista, creo que el futuro
en el urbanismo está en pensar en ese urbanismo de cercanías, en esa solución a los satisfactores inmediatos a través de la consolidación de barrios, de colonias más compactas, más cercanas. Y bueno, pues todavía hay mucho que decir al respecto. Yo creo que no estamos preparados nadie para enfrentar esto, pero creo que somos una sociedad muy resiliente, particularmente la mexicana, y pues encontraremos mecanismos. Y volviendo a lo que originó con lo que iniciamos en esta conversación, pues nuestro papel como miembros de una organización de profesionistas preocupados por la ciudad, conscientes de todos estos problemas, pues creo que tenemos mucho que aportar a la toma de decisiones desde el sector público, pero también desde el activismo social. Es increíble ya la cantidad de organizaciones no gubernamentales, de sociedades, grupos que hacen muchísimas cosas por la ciudad, ¿no? Que si por impulsar la movilidad en bicicleta, por el reciclamiento de la basura, en fin, hay mucha gente que está haciendo muchas cosas por la ciudad, ¿no? Y creo que nosotros como urbanistas podemos aportarle un enfoque un poco más técnico, científico, metodológico a lo que ya se está haciendo, y esa es una aportación valiosísima, pues para empezar a transformar, pues primero nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra inmensa metrópoli que compartimos con la Ciudad de México, la zona metropolitana de Toluca, y bueno, las ciudades de nuestro país. Muchas gracias. No, gracias a ambas, ¿no? Esta visión que nos han permitido compartir sobre todo lo complejo que es justamente esta temática relacionada con el urbanismo y la importancia que tienen o que pueden tener la incidencia de asociaciones justamente como las que hoy encontramos en plática. Con esto estamos terminando la parte que correspondía a las preguntas que formaban parte del conversatorio. Tenemos un pequeño espacio para abrirlo por si hay alguien que quisiera generar alguna pregunta. Acá yo tengo solamente un comentario sobre uno de nuestros asistentes denominado Ricardo, que bueno, lo que él comenta, dice: los que estudiamos planeación territorial entendemos y sabemos de las prácticas necesarias en el ambiente urbano. Lo malo es que hasta ahora nos cuesta trabajo darnos a conocer y que nos reconozcan principalmente en el sector público. Me parece que justamente hace este señalamiento, ¿no? Que ya se había comentado en la plática, esta fragmentación, no solo de políticas, sino también de actores, ¿no? Como el espacio privado está de alguna manera fragmentado del público y a veces también un tanto separado del habitante, ¿no? Es un comentario interesante que nos hacen. Quedo abierta por si alguna de las personas que están asistiendo quisiera generar alguna pregunta. El maestro Héctor Jaime quisiera expresarse, si pudiéramos apoyarlo abriendo el sonido, por favor. Muchas gracias, buenas noches a todos. Efectivamente, es un tema tan importante que da mucho en qué pensar, y además 10 reuniones nos pondrían todavía a pensar muchas cosas. La verdad es que yo encuentro dentro de todo este gran asunto del urbanismo un punto medular que me permitiera yo exponerlo, porque considero que es ahí donde ha hecho falta aterrizar estos análisis, estos estudios que tradicionalmente en México se han hecho desde hace muchos años y que en la actualidad se vuelve imprescindible. ¿Cómo vincular esos, decía la maestra Gaby, esos pasos pragmáticos del urbanismo en políticas gubernamentales? Y llámese, y voy a hablarlo, llámese políticas de izquierda, políticas de derecha, de izquierda derechista o de derecha izquierdista o centralistas,
pero ¿cómo hacer que se vinculen esos estudios, esos análisis que son muy importantes para hacer ciudad, en los que aspiran a través de un cargo popular a dirigir los destinos de un municipio, de un estado o de un país? Me queda claro que la sociedad, sin saber de urbanismo, está actuante por el urbanismo. Una sociedad, y lo estaba mencionando la maestra Jimena, es decir, esa sociedad actuante, demandante de clínicas, demandante de parques, demandante de escuelas, demandante de pues todos esos aspectos de equipamiento que le hace falta a una ciudad, es precisamente la sociedad está actuando y pide hacer ciudad y no sabe qué es urbanismo, sencillamente es una necesidad que está haciendo. Y creo que ahí hay un factor muy importante. La sociedad lo exige, los estudios están, los análisis están haciendo diariamente. ¿Qué nos falta? Precisamente, desde mi opinión, es que todo aspirante a dirigir las políticas de una sociedad, de un pueblo, debiese tener todos los elementos para poder transmitirlos a sus gobernados. Yo no sé, yo no recuerdo en México, en otros países sí, pero en México, de alguien que haya hecho una campaña política en función de un plan de desarrollo urbano. Y esto es muy importante, cómo crecer. Y hablemos de un plan de desarrollo urbano de una ciudad, no solamente ver cómo va a crecer, sino todo lo que conlleva hacer plantear un buen desarrollo urbano. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo en todo lo que han expresado en este conversatorio, y ese punto sí me atrevo a decirlo. Tuve la oportunidad yo de ser alcalde y he estado metido en ese aspecto y me doy cuenta que a veces quienes aspiran a cargos de elección popular no tienen este sentido que la sociedad sí lo tiene cuando demanda el urbanismo o hacer ciudad a través de sus demandas sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, al contrario, por los comentarios. Tenemos una pregunta más. Esta está referida a la maestra Jimena. Quizá un poco retomando los últimos argumentos que platicábamos. La pregunta es, ¿cómo considera que las ciudades deben enfrentar la nueva normalidad bajo el contexto de la COVID-19? Gracias. Bueno, antes, refiriéndome al comentario muy atinado de que no hay políticos que hagan política territorial, digamos, siendo que es un tema, creo yo, que tendría todas las posibilidades de generar un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Yo creo que nada más Jaime Lerner de Curitiba, tal vez el exalcalde de Medellín, creo que es Fajardo, no sé si me equivoco, pero que han tomado el urbanismo y la transformación urbana como banderas y han sido muy exitosos. Digo, no sé si nada más entre urbanistas, pero creo que han tenido muchísimo éxito, y también ahí cabría hacernos la pregunta que como urbanistas, ¿qué nos ha faltado? ¿No? Nos falta comunicar y nos falta mostrar las grandes ventajas que tiene la toma de decisiones desde el punto de vista territorial, no nada más sectorial, ¿no? Pero bueno, ese es un tema muy amplio. Y respecto a la pregunta del COVID, pues lo decía yo en la última intervención, que creo yo que el tema de la consolidación del urbanismo de cercanías, desde una economía de cercanías y un urbanismo que pueda satisfacer las necesidades sociales en el entorno más próximo de la vivienda, pues creo que a eso tendríamos que aspirar, donde el espacio público definitivamente tiene un papel preponderante, ¿no? Creo que ahora más que nunca hemos valorado la importancia del espacio público, que ya lo sabíamos, pero bueno, ahora es una cosa ya de sobrevivencia incluso para muchas familias, ¿no? Y que el poder tener acceso a una cancha donde los jóvenes hagan deporte, por ejemplo, en una colonia popular,
pues se vuelve un tema de un cambio radical en la vida de esos jóvenes. Entonces, el espacio público, la facilidad para la movilidad peatonal, ciclista, también se vuelve un asunto preponderante, y por supuesto el repensar la vivienda en este nuevo contexto, que no podemos seguir con estos esquemas de vivienda mínima, con hacinamiento y todos los demás problemas, que no están incluso siendo un factor que propicia el problema, ¿no? En vez de darle solución. Gracias. Muchísimas gracias a la maestra Jimena. Y vamos a ir a la última parte de nuestro conversatorio, que es justamente la relatoría, que en esta ocasión nos va a compartir el doctor Juan José Gutiérrez Chaparro. Adelante, doctor. Gracias. Buenas noches a todos. Especialmente agradecer a Jimena y a Gaby que nos hayan acompañado en este día para compartir su experiencia y sus opiniones. Tuve, bueno, conforme iban ustedes platicando, tomé algunas notas que están ahí para que las puedan ir viendo todos. Traté de captar la mayoría de las ideas que nos compartieron. Yo creo que en principio se reconoce el panorama amplio y complejo del urbanismo, ¿no? En esa medida, los retos a los que nos enfrentamos, pero especialmente la Ciudad de México y el Estado de México, al menos en nuestro país, siento que es donde se agudizan de manera muy marcada, y esa complejidad es mucho mayor. En ese sentido, nuestros retos como agentes de transformación, ¿no? Hablaba, creo que Gaby, si no me equivoco, Jimena hablaba de como agentes de cambio también, como urbanistas agremiados en este tipo de asociaciones, pues sí nos coloca en una postura un poco complicada, pensando en el tema de los retos, ¿no? Por otro lado, la primera pregunta, Esca nos hacía la reflexión de este tema del carácter funcionalismo y el urbanismo y la herencia moderna. Y yo, en mi opinión, siento que la magnitud de estos retos nos muestra que la herencia moderna persiste, ¿no? En nuestras prácticas, en la parte formativa, en las influencias teóricas, digo, en una serie como de elementos que demuestran que tenemos como mucho que decir todavía en el plano formativo, por ejemplo. En ese sentido, tanto Gaby como Jimena nos expresaban esa necesidad del urbanismo vivo, ¿no? Por un lado, y del urbanismo en donde la gente participa, en donde la gente es importante, donde tenemos que acercarnos, digamos, a los diferentes actores. También destacar que a partir de sus opiniones, creo que hay coincidencia en esta idea de que nuestro objeto de interés acción se dice muy fácil, ¿no? Que se expresa en la relación entre el territorio y la sociedad, o en las diferentes fenómenos que convergen en el espacio. Pero esto nos coloca en un reto todavía mayor cuando lo vemos desde la parte de la multidisciplina, porque efectivamente, sea un tema, sea otro tema, o sea, hay una serie como de opiniones que a veces es difícil de conciliar, tanto en el plano, por ejemplo, formativo, en el plano de la academia, y qué decir en el plano de la toma de decisiones, que es en donde muchos de ustedes se desempeñan. ¿Le bajas tantito, Dani, por favor? En ese sentido, tenemos que procurar el vínculo entre la teoría y la práctica, considerar justamente este carácter multidisciplinario del urbanismo, ¿no? que nos reúne en estos gremios, independientemente de la formación que tenemos cada quien. Destaco aquí, ya lo había comentado, esta idea del urbanismo vivo, ¿no? que nos expresaba Gaby, el urbanismo de cercanías, que hacia el final también nos comentaba Jimena desde diferentes momentos, justamente como esta idea como de ver el urbanismo de manera distinta. Y
Y aquí es en donde yo identifico esta persistencia de la cuestión moderna del urbanismo, ¿no? Siento yo que tenemos como que trascender no solamente en la escala de intervención o en el involucramiento de los actores, sino también en la concepción misma del territorio, ¿no? Porque finalmente eso, como lo expresaban ahorita en la última pregunta, que tiene que ver con la pandemia ahora, si definitivamente no estábamos preparados para muchas situaciones, ahora se agudizan diferentes situaciones a raíz de la pandemia. Lo comentaba Gaby, varias situaciones cotidianas que todos vivimos, ¿no? Una computadora, 2 conexiones todo el día, estar en la casa, y todas las situaciones a veces de salud mental, digamos, que vivimos en torno a esa situación del confinamiento. Expresan también de manera particular su preocupación por el divorcio entre las normas urbanas y las ambientales. Yo creo que tenemos aquí como varias opiniones en coincidencia. Primero, pensar en la suficiencia o actualidad, ¿no?, de cada una por separado, pero luego ojalá pensar en estas que puedan estar, que convergieran al menos en estos territorios que efectivamente no reconocen en ningún límite. En ese sentido, la preocupación por la expansión metropolitana y la cada vez más lejana coordinación metropolitana en temas como el agua, la movilidad, los residuos sólidos, etc. Entonces tenemos en estas notas que yo pude compartir con ustedes, al menos de manera más o menos legible, no quisiera hacer menos, digamos, el esfuerzo, la experiencia de nuestras compañeras, es simplemente un afán personal de identificar los principales puntos que nos compartieron. Yo en lo personal yo les agradezco a Gaby y a Jimena que nos hayan compartido su experiencia en esta ocasión, y yo invito a todos nuestros compañeros a tomar notas, ¿no?, acerca de los temas y las ideas y las situaciones y las expresiones que comentamos esta tarde. Sería todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Me parece una excelente relatoría, una manera de cerrar, de concretar todas las interesantes ideas que aquí fueron comentadas. Adelante, maestra Betty. Gracias. Bueno, pues yo sí tengo una reflexión, y es que tenemos un papel por compartir de un modo significativo en esta materia que es la planeación urbana. Me quedo bastante con el comentario de Jimena y de la doctora Gaby en esta tendencia de vincular la teoría y la práctica. Y hoy específicamente leí acerca de cómo reformar la realidad en este momento, en estos tiempos, ¿no? En donde dicen, venimos de una lógica descriptiva, donde somos muy habilidosos en la descripción, y ahorita en hechos, en tiempo real, toda aportación que se da, estamos pasando a una lógica prescriptiva, ¿no? Así cuando vas al médico. Entonces, una invitación al grupo, porque necesitamos integrar estas prácticas teóricas y saber que cada opinión se está convirtiendo en un hecho en tiempo real. Estamos en un momento de prescripción, y las opiniones de ustedes, que son los referentes en la materia, sin duda tienen que tener una búsqueda mutua para que podamos organizarnos. La invitación es a reconocer, así a tener plena conciencia que hoy la palabra se está volviendo hecho. No estamos hablando del futuro, o sea, es un hecho en el tiempo real, y definitivamente me sumo a las dos exposiciones. Muchas felicidades, es muy nutritiva su exposición, y la invitación al grupo para la participación. Muchas gracias a todos. Doctora Esca, muchas gracias. Muy buenas invitadas, muchas gracias. Y pues es todo. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Felicidades, Jimena. Gusto en verte. Igualmente, Gaby. Gracias. Gracias, Esca, Betty. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Buenas noches.